Sistema nervioso autónomo. Después de terminar esta sección del capítulo, el lector será capaz de cumplir con los siguientes objetivos. Primero, comparar los componentes sensitivos y motores del sistema nervioso autónomo con los del SNC. Segundo, comparar la localización anatómica y las funciones de los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. Tercero, describir la síntesis, la liberación y la degradación de los neurotransmisores y la función de los receptores en los sistemas nerviosos simpático y parasimpático. El mantenimiento de la homeostasis y la capacidad de llevar a cabo las actividades cotidianas en un medio físico sujeto a cambios constantes depende en gran medida del sistema nervioso autónomo, SNA. Esta porción del sistema nervioso funciona a nivel subconsciente y está relacionada con la regulación, la corrección y la coordinación de funciones viscerales vitales, tales como la presión arterial y el flujo sanguíneo, la temperatura corporal, la respiración, la digestión, el metabolismo y la eliminación de productos de desecho. El SNA es sumamente sensible a los estímulos emocionales y participa en muchos de los aspectos expresivos de la conducta. El rubor, la palidez, las palpitaciones, la transpiración excesiva de las palmas de las manos y la sequedad bucal representan expresiones emocionales mediadas por el SNA. Se han utilizado técnicas de biorretroalimentación y ejercicios de relajación para modificar las funciones subconscientes del SNA. Página 781. Al igual que el sistema nervioso somático, el SNA está representado en el SNC y el SNP. El SNA se ha definido como un sistema aferente general que inerva órganos viscerales. Los impulsos aferentes provenientes del SNA se dividen en dos: el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Los impulsos aferentes hacia el SNA provienen de las neuronas aferentes viscerales, que por lo general no se consideran parte del SNA. Por lo general se consideran de las dos divisiones del SNA. Cumplen acciones opuestas y antagónicas. Las excepciones son las funciones como la sudoración y la regulación del calibre de las arteriolas, funciones que son controladas por una sola división del SNA, en este caso el sistema nervioso simpático. Las funciones del sistema nervioso simpático comprenden el mantenimiento de la temperatura corporal y la corrección del flujo sanguíneo y la presión arterial para cubrir las necesidades cambiantes del cuerpo. Estos cambios tienen lugar como respuesta a los cambios en las actividades de la vida diaria, tales como el pasaje de la posición horizontal a la posición vertical. El sistema simpatoadrenal también posee la capacidad de generar una descarga eléctrica como una unidad en presencia de una amenaza para la integridad del individuo, respuesta que se conoce con el nombre de lucha o huida. Durante una situación de estrés tiene lugar una aceleración de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, un desplazamiento del flujo sanguíneo desde la piel y el tracto gastrointestinal hacia los músculos esqueléticos y el cerebro, un aumento de la glucemia, la dilatación de los bronquiolos y las pupilas, la constricción de los esfínteres gástricos e intestinales y el esfínter interno de la uretra, y la reducción de la tasa de secreción de las glándulas exocrinas, implicadas en la digestión. Las situaciones de emergencia en general se acompañan de vasoconstricción y un desplazamiento de la sangre desde la piel hacia los músculos y el cerebro, mecanismos que limitan la pérdida de sangre en caso de que se produzca una herida y preservan las funciones vitales necesarias para la supervivencia.
La función simpática a menudo se categoriza como catabólica, debido a que predomina durante periodos de gasto de energía elevado, como ocurre frente a una amenaza potencialmente fatal. A diferencia del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático se relaciona con la conservación de energía, la reposición y el almacenamiento de recursos, y la preservación de la función orgánica durante periodos de mínima actividad. La respuesta de descansar y digerir el sistema nervioso parasimpático reduce la frecuencia cardíaca, estimula la función gastrointestinal y la secreción glandular relacionada, promueve la evacuación intestinal y vesical e induce la constricción de las pupilas para proteger la retina del exceso de luz durante periodos en los que la función visual no es esencial para la supervivencia. Los sistemas nerviosos simpático y parasimpático mantienen una actividad constante. El efecto de esta actividad continua o basal se denomina tono. El tono de un órgano o sistema efector puede aumentar o disminuir y en general es regulado por una sola división del SNA. Por ejemplo, el tono del músculo liso vascular es controlado por el sistema nervioso simpático. El aumento de la actividad simpática produce vasoconstricción local secundaria ante un aumento del tono del músculo liso vascular, y la disminución de la actividad simpática conduce a la vasodilatación secundaria ante una disminución del tono vascular. En estructuras como el nódulo sinoauricular y el nódulo auriculoventricular del corazón, que son inervados por ambas divisiones del SNA, el tono es controlado de forma predominante por una de estas divisiones. En este caso, el sistema nervioso parasimpático de actividad tónica ejerce un efecto desacelerador o de freno sobre la frecuencia cardíaca y la abolición de los impulsos parasimpáticos, parecida a soltar un freno. Se acompaña de una aceleración de la frecuencia cardíaca. El aumento de la frecuencia cardíaca observado después de la interrupción de los estímulos vagales puede aumentar aún más mediante la estimulación simpática. Página 782. El sistema nervioso autónomo. Primero, el SNA funciona en el nivel subconsciente y es responsable del mantenimiento de las funciones homeostáticas del cuerpo. Segundo, el SNA posee dos divisiones, el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Aunque ambas actúan en concierto, en general se las considera como responsables de efectos opuestos y antagónicos. Tercero, los impulsos eferentes de ambas divisiones del SNA comprenden una vía compuesta por dos neuronas, una neurona preganglionar y una neurona postganglionar. La acetilcolina es el neurotransmisor de las neuronas preganglionares, pertenecientes a ambas divisiones del SNA, y las neuronas postganglionares del sistema nervioso parasimpático. La noradrenalina y la adrenalina son los neurotransmisores de las neuronas postganglionares simpáticas. Vías eferentes autónomas. Los impulsos eferentes de ambas divisiones del SNA comprenden una vía compuesta por dos neuronas. Las primeras de estas motoneuronas, denominadas neurona preganglionar, se localizan en la columna celular intermedio lateral del asta ventral de la médula espinal o su localización equivalente en el tronco cerebral. La segunda motoneurona, denominada neurona postganglionar, establece sinapsis con una neurona preganglionar en un ganglio autónomo del SNP. Ambas divisiones del SNA se diferencian por la localización de los cuerpos celulares preganglionares
La longitud relativa de las fibras preganglionares, el tipo de respuesta periféricas y los neuromediadores preganglionares y posganglionares. Esta vía aferente de dos neuronas y las interneuronas de los ganglios autónomos, que también contribuyen a la modulación del SNA, representan una organización muy diferente a la del sistema nervioso motor somático. Página 783. La mayoría de los órganos viscerales reciben inervación de las fibras simpáticas y parasimpáticas. Algunas excepciones a esta regla están representadas por los vasos sanguíneos y las glándulas sudoríparas, que reciben impulsos provenientes de una sola división del SNA. Las fibras del sistema nervioso simpático se dirigen hacia efectores de todo el cuerpo, y por ese motivo los efectos simpáticos tienden a ser más difusos que los del sistema nervioso parasimpático, en el que la distribución de las fibras es más localizada. Las fibras preganglionares del sistema nervioso simpático pueden viajar a lo largo de distancias considerables y pasar a través de varios ganglios. Antes de establecer sinapsis con neuronas postganglionares, y las terminales de estas fibras entran en contacto con numerosas fibras postganglionales. En algunos ganglios, la relación células preganglionales, células postganglionales puede ser de 1 a 20. Este fenómeno determina que los efectos de la estimulación simpática sean más difusos. El grado de superposición es considerable y es posible que una célula ganglionar reciba varias fibras preganglionares. A diferencia de lo observado en el sistema nervioso simpático, las neuronas postganglionales del sistema nervioso parasimpático se localizan muy cerca del órgano inervado o en el interior de estos órganos, dado que la relación células preganglionales, células postganglionales a menudo es de 1 en 1. Los efectos de la estimulación del sistema nervioso parasimpático son mucho más localizados. Sistema nervioso simpático. Las neuronas del sistema nervioso simpático se localizan sobre todo en la columna celular intermedio lateral de los segmentos torácicos y lumbares altos T1 a L2 de la médula espinal. Por este motivo, el sistema nervioso simpático a menudo recibe el nombre de división toracolumbar del sistema nervioso autónomo. Estas neuronas preganglionares poseen axones que en su mayoría son mielínicos y relativamente cortos. Las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático se localizan en los ganglios paravertebrales de la cadena ganglionar simpática situada en ambos lados de la columna vertebral, o en los ganglios simpáticos prevertebrales como los ganglios celíacos. Además de las neuronas eferentes postganglionares, los ganglios simpáticos contienen neuronas internunciales de axón corto similares a las presentes en los circuitos complejos del cerebro y la médula espinal. Muchas de estas neuronas inhiben la transmisión desde las neuronas preganglionares hacia las neuronas postganglionares y otras las modulan. Los axones de las neuronas preganglionares abandonan la médula espinal mediante la raíz ventral de los nervios espinales T1 a L2 e ingresan en los ramos primarios ventrales y dejan el nervio espinal a través de los ramos blancos de los ramos comunicantes para llegar a la cadena ganglionar paravertebral. En la cadena ganglionar simpática, las fibras preganglionares pueden establecer sinapsis con neuronas del ganglio al que ingresan, ascender o descender por la cadena y crear sinapsis con uno o más ganglios, o pasar a través de la cadena y dirigirse hacia un nervio esplécnico para finalizar en los ganglios paravertebrales, es decir, los ganglios celíaco, mesentérico superior o mesentérico inferior, distribuidos a lo largo de la aorta torácica y sus ramas. Las fibras preganglionares provenientes de los segmentos torácicos de la médula espinal se dirigen hacia arriba para formar la cadena cervical que conecta los ganglios simpáticos
cervicales inferior, medio y superior, con el resto de la cadena simpática en los niveles inferiores. Los axones simpáticos postganglionares provenientes de los ganglios de la cadena cervical y lumbosacra inferior se distribuyen mediante plexos nerviosos a lo largo de prolongaciones de los grandes vasos. Las estructuras craneales, sobre todo los vasos sanguíneos, reciben inervación de axones postganglionares a lo largo de las arterias carotídeas externas e internas que se dirigen hacia la cara y la cavidad craneal. Las fibras simpáticas provenientes de T1 en general ascienden por la cadena simpática hasta la cabeza. Las que provienen de T2 se dirigen hacia el cuello, las provenientes de T1 a T5 se dirigen hacia el corazón, las provenientes de T3, T4, T5 y T6 inervan las vísceras torácicas, las provenientes de T7, T8, T9, T10 y T11 inervan las vísceras abdominales y las provenientes de T12, L1, L2 y L3 se dirigen hacia los riñones y los órganos de la pelvis. Numerosas fibras preganglionares derivadas del quinto al último segmento toracolumbar pasan a través de los ganglios paravertebrales para continuar como los nervios esplénicos. La mayoría de estas fibras no establecen sinapsis antes de alcanzar los ganglios celíaco o mesentérico superior. Otras se dirigen hacia la médula suprarrenal. La médula suprarrenal, que forma parte integral del sistema nervioso simpático, contiene neuronas simpáticas postganglionares que secretan neurotransmisores simpáticos directamente en la circulación sanguínea. Algunas fibras postganglionares amielínicas abandonan la cadena ganglionar paravertebral y reingresan al nervio segmentario a través de ramas amielínicas denominadas ramas grises. Estos nervios segmentarios inervan todas las porciones de la pared corporal mediante ramas de nervios espinales. Estas fibras inervan las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores de los folículos pilosos, todos los vasos sanguíneos de la piel y los músculos esqueléticos y el sistema nervioso central propiamente dicho. Sistema nervioso parasimpático. Las fibras preganglionares del sistema nervioso parasimpático, también conocido como división craneosacral del sistema nervioso autónomo, nacen en algunos segmentos del tronco cerebral y segmentos sacros de la médula espinal. Los orígenes centrales derivan del cerebro medio, la protuberancia del bulbo raquídeo y la porción sacra de la médula espinal. Los impulsos eferentes del cerebro medio se dirigen mediante el nervio motor ocular común par craneal número 3 hacia el ganglio ciliar localizado en la órbita detrás del ojo. Inervan el músculo del esfínter pupilar de ambos ojos y los músculos ciliares que controlan el espesor del cristalino durante la acomodación. De las fibras provenientes de la protuberancia caudal se originan las fibras preganglionares del componente intermedio del complejo del nervio facial par craneal número 7. Estas fibras aferentes establecen sinapsis en los ganglios submaxilares, desde donde parten fibras postganglionares que inervan las glándulas submaxilares y sublinguales. Además, las fibras preganglionares se distribuyen en los ganglios pterigopalatinos, inervan las glándulas lagrimales y nasales. Las fibras del nervio glosofaríngeo par craneal número 9 establecen sinapsis en los ganglios ópticos que inervan las glándulas parótidas. Alrededor del 75% de las fibras eferentes parasimpáticas viajan en el nervio vago par craneal número 10. El nervio vago es responsable de la inervación parasimpática del corazón, la tráquea, los pulmones, el esófago, el estómago, el intestino delgado, la mitad proximal del colon, el hígado, la vesícula biliar, el páncreas, los riñones y el segmento superior de los uréteres. El tracto gastrointestinal posee su propia red intrínseca de células ganglionares que se localiza entre las capas del músculo liso llamado sistema nervioso entérico, que controla los movimientos peristálticos y la función secretoras locales. La actividad del sistema nervioso central puede modificar la actividad del sistema nervioso entérico.
Los axones preganglionares sacros abandonan los nervios segmentarios S2 a S4 para formar los nervios pelvianos, también llamados nervios erigentes. Los nervios pelvianos abandonan el plexo sacro a ambos lados de la médula espinal y distribuyen sus fibras periféricas en la vejiga, el útero, la uretra, la próstata, la mitad distal del colon transverso, el colon descendente y el recto. Las fibras parasimpáticas sacras también inervan el sistema venoso que drena a los genitales externos y promueven la función eréctil. Salvo por los pares craneales 3, 7 y 9, que establecen sinapsis en ganglios separados, las fibras preganglionares parasimpáticas largas se transforman sin interrupción en fibras postganglionares cortas que inervan las paredes de los órganos. En la pared de estos órganos, las neuronas postganglionares envían axones hacia el músculo liso y células glandulares para modular las funciones de estas estructuras. Vías integradoras centrales. Las fibras eferentes viscerales generales acompañan los impulsos simpáticos y parasimpáticos en el interior de los nervios espinales y craneales y transmiten información quimiorreceptiva presural de estiramiento de las cápsulas orgánicas y nociceptiva desde las vísceras hacia el tronco cerebral, la médula espinal toracolumbar y la médula espinal sacra. Los circuitos reflejos locales que comunican las vías aferentes viscerales con las vías eferentes autónomas se integran en un sistema de control jerárquico de la médula espinal y el tronco cerebral. A medida que asciende el nivel del sistema nervioso, aumenta la complejidad de las respuestas y la precisión del control de esta actividad. La mayoría de los reflejos viscerales contienen fibras provenientes de las MNI que inervan los músculos esqueléticos como parte integral de sus patrones de respuesta. En los niveles superiores de control jerárquico e integración de la conducta, la diferenciación entre las jerarquías reflejas viscerales y somáticas se torna más difusa. El hipotálamo actúa como centro de control para la mayoría de las funciones mediadas por el sistema nervioso autónomo. El hipotálamo, que establece conexiones con la corteza cerebral, el sistema límbico y la glándula pituitaria, está perfectamente capacitada para recibir, integrar y transmitir información hacia otras áreas del sistema nervioso. Las señales del hipotálamo pueden tener efecto en casi todos los centros de control del tronco cerebral. Por ejemplo, la estimulación de ciertas áreas, principalmente en el hipotálamo posterior, pueden producir que los centros de control cardiovascular aumenten la presión arterial a más del doble de lo normal. De la misma forma, otros centros hipotalámicos controlan la temperatura corporal y aumentan la salivación y la actividad gastrointestinal. Las correcciones reflejas de las funciones cardiovascular y respiratoria tienen lugar en el tronco cerebral. Un ejemplo claro de este fenómeno está representado por el barorreflejo del seno carotídeo. El aumento de la presión arterial en el seno carotídeo induce un aumento de la descarga de fibras aferentes que se dirigen hacia centros cardiovasculares del tronco cerebral a través del par craneal número 9. Estos centros aumentan la actividad de fibras vagales eferentes descendentes que reducen la frecuencia cardíaca e inhiben fibras simpáticas que aumentan la frecuencia cardíaca y el tono vascular. Una de las características más notables del sistema nervioso autónomo consiste en la rapidez y la intensidad con las que pueden modificar la función visceral. El sistema nervioso autónomo puede incrementar la frecuencia cardíaca hasta alrededor del doble del valor basal en el curso de 3 segundos a 5 segundos. El tono del músculo liso bronquial está controlado en gran medida por fibras parasimpáticas vehiculizadas a través del nervio vago. La estimulación de estos nervios provoca una constricción leve a moderada de los bronquios. Otros reflejos importantes del sistema nervioso autónomo se localizan en el nivel de la médula espinal. Al igual que en el caso de otros reflejos espinales, la regulación de estos reflejos depende de los impulsos provenientes de centros superiores. En presencia de una pérdida de comunicación entre los centros superiores y los reflejos espinales, como sucede cuando tiene lugar una lesión en la médula espinal, estos reflejos se manifiestan de forma descontrolada. Esto determina un cuadro de sudoración excesiva, inestabilidad,
vasomotora y función refleja de intestino y la vejiga. Neurotransmisión autónoma. La generación y la transmisión de impulsos en el sistema nervioso autónomo es igual que en otras neuronas. Hay potenciales de acción autopropagados con transmisión de los impulsos a través de sinapsis y otras uniones tisulares mediante transmisores neuromorales. No obstante, las motoneuronas somáticas que inervan los músculos esqueléticos se dividen en numerosas ramas y cada una de estas ramas inerva una fibra muscular aislada. Por el contrario, las fibras postganglionares del sistema nervioso autónomo conforman un plexo nervioso difuso en el sitio de la inervación. Las membranas de las células de muchas fibras musculares lisas están interconectadas por puentes protoplasmáticos conductivos llamados uniones de hendidura, que permiten la conducción rápida de los impulsos a través de láminas completas de músculo liso, a menudo en la forma de ondas de contracción repetitivas. Los neurotransmisores autónomos liberados cerca de una fracción limitada de estas fibras ejercen una función moduladora que abarca numerosas células efectoras. Algunos ejemplos de este fenómeno están representados por las capas musculares lisas del intestino delgado y la vejiga. A veces el sistema nervioso autónomo inerva en forma individual células musculares lisas aisladas, tales como las células piloelectoras, responsables de la erección del pelo durante la exposición al frío. Los principales neurotransmisores del sistema nervioso autónomo son la acetilcolina y las catecolaminas adrenalina y noradrenalina. La acetilcolina se libera en todas las sinapsis preganglionares de los ganglios autónomos de las fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas y desde sinapsis postganglionares de todas las terminaciones nerviosas parasimpáticas. También se libera de las terminaciones nerviosas simpáticas que inervan las glándulas sudoríparas y fibras vasodilatadoras colinérgicas presentes en el músculo esquelético. La noradrenalina se libera en la mayoría de las terminaciones nerviosas simpáticas. La médula suprarrenal, que representa un ganglio simpático prevertebral modificado, produce adrenalina y pequeñas cantidades de noradrenalina. La dopamina, un producto intermedio de la síntesis de noradrenalina, también actúa como neurotransmisor. Es el principal inhibidor de las neuronas internunciales de los ganglios simpáticos. Si se administra por vía intravenosa, también ejerce efectos vasodilatadores sobre los vasos sanguíneos renales, esplénicos y coronarios, y a veces se utiliza para el tratamiento del shock. Acetilcolina y receptores colinérgicos. La acetilcolina se sintetiza en las neuronas colinérgicas a partir de la colina y la acetilcoenzima A, acetil-CoA. Después de su liberación en las terminales nerviosas colinérgicas, la acetilcolina experimenta una rápida degradación por la enzima acetilcolinesterasa. La molécula de colina es transportada nuevamente hacia la terminal nerviosa, donde se utiliza para la síntesis de acetilcolina. Los receptores que fijan acetilcolina se denominan receptores colinérgicos. Se conocen dos tipos de receptores colinérgicos: los receptores muscarínicos y los receptores nicotínicos. Los receptores muscarínicos se encuentran en los órganos efectores de las fibras postganglionares del sistema nervioso parasimpático y las glándulas sudoríparas que reciben inervación del sistema nervioso simpático. Los receptores nicotínicos se encuentran presentes en los ganglios autónomos y en las placas terminales del músculo esquelético. La acetilcolina excita a la mayoría de los receptores muscarínicos y nicotínicos, salvo los localizados en el corazón y el tercio inferior del esófago, en los que ejerce un efecto inhibitorio. La atropina es un fármaco
antimuscarínico o bloqueante de los receptores colinérgicos muscarínicos, que anula los efectos excitatorios e inhibitorios de la acetilcolina en los sitios con receptores muscarínicos. Este compuesto es un agente antimuscarínico y ejerce escasos efectos en sitios con receptores nicotínicos. Here we go.